De esa manera saludamos a todos nuestros andinos y andinas pensantes. Bienvenidos a un nuevo episodio, hoy desde nuestro lindo municipio Madrid, Cundinamarca, con un invitado de lujo, don Alfonso Casasbuenas. Bienvenido al Andino Pensante. Muchas gracias, qué bueno, Andino Pensante. Hoy vamos a gozarnos nuestro parque Pedro Fernández Madrid, acá en Madrid, Cundinamarca. Bueno, antes de iniciar, cuéntanos por favor a todos los andinos, ¿quién es don Alfonso? Alfonso Casasbuenas nació en este pueblo el 21 de octubre de 1950 y algo, 54 para ser exactos. Madrileño, sí, absolutamente. Estudié aquí en el Colegio Cerrezuela, bachiller, a mucho honor en este Colegio Cerrezuela, bachiller. Mi vida transcurrió acá. En parte, después fui a Bogotá, fui a San Andrés Islas, regresé, trabajé con la administración municipal, 30 años casi, con estudios de bibliotecas públicas en la Universidad Javeriana de Colombia, estudié algo de sociología en la mejor universidad del país, Universidad Nacional de Colombia, mucho honor, y ha transcurrido el tiempo acá de mi vida. He visto cambiar el municipio de una u otra forma, antes y después, antes de 1970, como le digo yo, y después de 1970. Don Alfonso, ¿desde niño sentiste esa pasión por la historia? ¿O en qué momento dices, bueno, como que, oye, qué chévere construir la historia de mi municipio y obviamente dejar ese legado para todas las generaciones? Bueno, conocí antiguas fincas, los sembrados que habían acá de trigo, de hortalizas, de papa, de maíz. Conocí personajes como Jaime Valenzuela Vega, como un alcalde, me acuerdo mucho, que marcó una época aquí en Madrid, que se llamaba Alfonso Pinilla. Pero básicamente mi padre se dedicaba a cultivar y entonces, como tenía sus relaciones también con la historia, él, de esos Casasbuenas que vienen acá por alguna época, por épocas de violencia y todo. Y siempre me imaginaba en este pueblo, cuando me hacían un balcón de estos, cómo debería llegar acá a caballo, como de la época del Libertador y todo eso. Entonces me comenzó a apasionar, pero también por un profesor que marcó una época en mí, que se llamaba Luis Enrique Restrepo, que era profesor de historia de nuestro Colegio Cerrezuela. Oye, qué chévere. Pues bueno, vamos a caminar un poco, Alfonso. Hoy estamos desde el Parque Pedro Fernández Madrid. Cuéntanos, por favor, un poco la historia de este parque. Bueno, este parque es el sitio de reunión siempre de todo. Y es muy español, ¿por qué? Porque alrededor de la iglesia siempre había un parque. Y eso es normal desde la época de la Edad Media. Es muy curioso que este parque tenga una cruz. Ok, ¿por qué la cruz? Es la cruz de Borgoña, la cruz de los ejércitos españoles. Oh, ok. ¿Cuántos años tiene el Parque Pedro Fernández Madrid? Yo creo que tiene tanto como tiene el municipio, aunque hay una teoría que tenemos con amigos historiadores que este pueblo se hizo alrededor de las fincas. Oh, Entonces es muy grato decir que, claro, estaba el cura doctrinero, estaba el patrón, estaba el administrador, sus obreros, ¿en dónde tenían que vivir? Pues alrededor de una iglesia. Entonces se fue formando el parque y se fue formando lo que nosotros tenemos alrededor, que mucha gente piensa que es colonial y no es colonial. El hecho de que tenga una teja de barro y cierto estilo, eso se llama republicano. Ah, buen dato. No es colonial. Tal vez dentro de los entendidos, la única casa muy cerca de acá, que es en la ciudad de Bogotá, que es colonial como tal, es la Casa Museo Marqués de San Jorge. Pasa mucho en Colombia, en la cultura. Los pueblos de nuestro país se fundaron en torno al parque, y creo que ya lo comentas un poco el por qué. Sí, porque la mayoría de la población, hasta 1775, tal vez aquí en Madrid, la mayor población era indígena, pero comenzó a disminuir esa población indígena, entonces había necesidad de poblar. Y si nosotros nos damos cuenta, estratégicamente Madrid está muy bien ubicado. Está en el paso centro de todo, está en el centro de la sabana. ¿El parque siempre ha sido así?
No. ¿O ha tenido diferentes cambios, modificaciones? El parque ha tenido primero en su naturaleza modificaciones. Okay. Había el pino candelabro que ya casi no existe. Los urapenes fueron sembrados mucho tiempo después. Y teníamos mucho pino grande, hermoso. El pimiento, que sí lo hemos tenido, y sobre todo los árboles de la carrilla quinta son los más antiguos. ¿Por qué? Porque es un árbol leñoso y no sé, a alguien se le ocurrió sembrar el pimiento. Además, el pimiento es el árbol nacional del Perú. Okay. ¿Qué sientes al estar en el Parque Pedro Fernández Madrid? Todo. A mí me encanta. O sea, Madrid ha tenido demasiadas transformaciones, malas o buenas, gústenos o no nos gusten, pero es que el parque es Madrid. Esto es Madrid. Acá es Madrid. Esto no era en piedra, esto era en barro. Aquí se hacían bazares. Y por allá en 1967, 68, una personera que se llamaba Analida Martínez tuvo la idea de que lo empedraran. Y la que lo hizo realidad fue una alcaldesa, Marina Camacho de Samper. Para los años 70 ya estaba empedrado, con la misma piedra que construyeron la iglesia, la de la vereda Chunubá de Oaxaca. Oye, qué buen dato. Eso te quería preguntar justamente por la iglesia. Encontramos una iglesia con una arquitectura muy especial. Sí, es un conjunto de arquitectura porque tiene jónico y dórico a la entrada y tiene gótico, semigótico adentro, ¿sí? Es tal vez la iglesia más linda de la sabana. Así otros, cada uno en su pueblo dice, esta es la más bonita, pero esta es en piedra. ¿Por quién fue hecha? Por un cura que se llamaba Sandalio María Rodríguez, hace más de 100 años. Curiosamente, ese cura es el que terminó la Iglesia de las Nieves en Bogotá y él está enterrado en la Iglesia de las Nieves en Bogotá. Okay. Sandalio María Rodríguez. Ok. Pedro Fernández Madrid origina pues también el nombre del municipio de Madrid, pero ¿cómo ha sido esa evolución de nombres del municipio? ¿Cómo se llamaba antes? Porque ahorita pues Madrid creo que ya contaba algo. Bueno, se conocía como el primer escrito que nosotros descubrimos con un antropólogo, Jairo Guaqueta. Descubrimos un documento que decía que en el pueblo de indios de Sugasuca, hoy la Cerrezuela, que fue la carta que le otorgaron a Alfonso Díaz como propietario de esta zona, habla del pueblo de indios de Sugasuca, pero no sabemos si Sugasuca es un nombre como tal, un nombre de un indígena. Hay algunas teorías al respecto. En los diccionarios muiscas, los dos diccionarios más respetados muiscas, no encontramos la palabra Sugasuca unida. Hay una muy parecida que habla de alguien al lado de la montaña, y tenemos una hermosa montaña nosotros. Lo cierto es que se resuela por los españoles. Después de eso, llega aquí a vivir en 1870 don Pedro Fernández Madrid, muy enfermo. Él muere en 1875 y como ha sido un personaje de la vida nacional, entonces le cambian el nombre de Madrid, de Cerrezuela por Madrid. Y ahí nos quedamos ya. Después viene una situación política en los años 70 y en un momento vuelve y se llama Cerrezuela y al año otra vez vuelve Madrid. Pero definitivamente es Madrid. Gústenos o no nos guste el nombre. No es un nombre indígena, indudablemente, porque nosotros estamos rodeados de pueblos con nombres indígenas, a excepción de uno. Está Facatativá, está Oaxaca, tenemos Cota, Chía, Subachoque, pero tenemos a Funza, que era la capital del imperio. Nosotros pertenecíamos a Funza y está Mosquera y Madrid. Mosquera, el sitio de Cuatro Esquinas, le quitaron tierra a Madrid y a Funza para crear Mosquera. Pero Mosquera era la capital de todo, era la que nos regía. Arqueología del municipio de Madrid, ¿cómo fue ese descubrimiento? Muy cerquita de acá, a cuadra y media de acá, frente a una institución educativa, se encontraron unos restos de un periodo cerámico muy importante en lo que es a nivel nacional, que es el periodo cerámico Herrera. Otros lo llaman cultura Herrera. Y bueno, se descubrieron, desafortunadamente no supimos
tener la oportunidad de tenerlo actualmente. ¿Por qué? Porque en Colombia y básicamente no tenemos una cultura para cuidar lo antiguo. Okay. Nosotros siempre cambiamos todo. Ahí dice José Vicente Rodríguez, una persona que yo le he aprendido mucho de antropología, 30 años como antropólogo, cada vez es una autoridad colombiana en antropología. Había un observatorio astronómico. En La Ramada sí. también descubrieron uno muy parecido y en la misma posición. Él siempre ha sostenido que eso es un laboratorio astronómico. Pirámides invertidas, ¿sí? Pero bueno, lo importante era que lo teníamos y no lo supimos cuidar. Eso era una propiedad privada, pero cuando es interés nacional, tal vez si el alcalde de la época hubiera dicho, no, aquí yo no doy permiso de construcción, negociemos, esto es a nivel creo que lo nacional prima sobre lo individual, ¿no? Y más en un tesoro de esos, pero no se cuidó. Quedan algunos restos de cerámica que están en el Museo La Herrera. Sí. Y la cantidad de osamenta que se encontró y de cráneos, inclusive en el Museo La Herrera hay una foto de 3 cráneos que son los 3 primeros madrileños. ¡Ay, qué interesante! Sí. Yo por ahí tengo algunas cositas también alrededor de eso. Y pues se perdió todo ese legado. Se quedó en un museo que necesitamos que el museo vuelva a activarse de una manera mejor, más moderna. Los museos ahora exhiben poco y más bien audiovisual. Sí. Tú sabes muy bien que ahora entra más rápido por eso. Pero definitivamente creo que hay que hacer las cosas bien y Madrid, sí, periodo cerámico Herrera, lo más antiguo que se conoce de acá. Según esa experiencia, ¿por qué crees que es tan difícil en Colombia tener ese cariño o afecto por lo antiguo, a conservar las cosas que nos enmarcan en la actualidad lo que somos? Es cultura. Mire, los peruanos, los bolivianos y los mexicanos se dieron cuenta que si cuidaban las cosas antiguas atraían más turismo y hay más ingresos. Aquí no. ¿Tú te imaginas nosotros con un observatorio astronómico indígena acá, los turistas que vendría acá, cómo se incrementaría también esa parte comercial? Claro. Nosotros no sabemos vender ese producto, tal vez. Lo único más representativo que tenemos que es en Colombia, pues el Museo del Oro, la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Qué otra cosa tenemos acá? Hacia el sur en el Huila pues tenemos Tierra Adentro y la otra zona arqueológica, pero no las cuidamos, no le damos esa importancia. Entonces, ese es el grave problema. Aquí sí tenemos pictografía, que ¿sí? no la podemos ver, es otra, es en la Hacienda Casablanca. Es prohibido entrar ahí, son las únicas pinturas en piedra, pues pictografía que existen en esta zona. Hay algún antropólogo hace muchos años, en el año 38, que le dio una interpretación a eso. Yo tengo un amigo que tiene tal vez el segundo diccionario más importante en muisca, pero es argentino. Increíble, ¿no? Sí. Porque él fue alumno de una persona que para mí es muy importante, que es el primer diccionario muisca. En realidad, como es un estudio, él fue alumno de ella, entonces él hizo el diccionario y es muy bueno además. Bueno, don Alfonso, contémosle a nuestros andinos y andinas pensantes sucesos importantes en el municipio de Madrid. Conozco uno que quizás marcó una fecha importante pues para todos los habitantes, como lo fue la llegada de la Fuerza Aérea al municipio. Uno de los primeros puertos aéreos que tuvo Colombia, 101 años aproximadamente a la fecha que estamos grabando, pero ¿qué otros sucesos podemos compartir a nuestros andinos? Es importantísimo, sí, la llegada, sí. El 28 de enero de 1928 llega Charles Lindbergh acá, que es el piloto insignia de la aviación mundial. Fue el primero que hizo un vuelo entre América y Europa, pero aquí aterrizó al año.
venía de Barranquilla y aquí aterrizó a las 7 de la mañana en el libro de los 100 años del Comando Aéreo de Mantenimiento, Sí. porque nosotros tenemos la base más antigua del país, que es el Comando Aéreo de Mantenimiento. Otro suceso importante acá para Madrid, digamos que yo creo que el municipio le debe mucho a la Fuerza Aérea primero porque esto era una villa y a partir de la llegada de eso pues comenzaron a llegar misiones, que la alemana, que la suiza, sí que la americana, entonces comenzó a expandirse el pueblo también, ¿no es Ajá. cierto? Yo me acuerdo de niño que el primer supermercado que nosotros tuvimos fue el comisariato de la Fuerza Aérea, a uno lo mandaban a hacer un mandado ahí al comisariato. Entonces, porque venían aviones con productos Sí. que aquí no se daban, ¿no? Entonces, creo que ese fue el primero. La llegada de Corona en el año 52. Importantísimo. También es importantísima. Pero, históricamente, el 8 de agosto de 1819, ni siquiera 24 horas después de haber derrotado Simón Bolívar al ejército realista, no español, realista, llegan acá 600 de ese ejército, comandados por el coronel Jiménez, que venían huyendo, porque a las 4 de la tarde se selló el triunfo de nosotros, ese 7 de agosto, y llegaron huyendo, y llegaron acá. De Zipaquirá llegaron a Cerrezuela. 300 de ellos se alojaron tal vez en una finca que se llamaba El Molino, y otros acá en este parque. Ok. Viajaron 300 hacia el Valle del Cauca y los otros hacia Honda para salir del país. Don Alfonso, pues estos hechos importantes que se dan en el municipio de Madrid, ¿cuál es tu sueño, tu anhelo? Déjale justamente a las generaciones que se están levantando hoy en Madrid. Tú sabes muy bien que yo tengo algo que se llama Redescubriendo Madrid, Ajá. que son videos cortos de la historia, porque lo que nosotros queremos a partir de eso y la filosofía es crear sentido de pertenencia en el madrileño nuevo. Y indudablemente que se conozca en su municipio. Yo siempre lo he dicho, que mi Dios me dé la voluntad para entregar un libro de historia de Madrid, Cundinamarca. Eso es lo único que yo quiero. Es mi sueño. Tengo otro sueño, Sí. tal vez como Martin Luther King, que tenía sueños, ¿no? Ajá. El día que yo trascienda, Sí. me tienen que velar, ojalá, en la funeraria acá al lado de mi colegio Cerrezuela, porque el colegio Cerrezuela nació allá. Yo tengo un afecto muy grande por el colegio Cerrezuela porque mi papá fue uno de los creadores. Mi hermana, que aún está viva, fue la primera secretaria. Uy. Entonces ok. yo tengo un afecto muy... Soy bachiller del año Ajá. 73 de allá. Y sí, quiero que me velen ahí, quiero que me hagan unas honras fúnebres en esta iglesia. Ok. Pero antes de entrar a esa iglesia, yo quiero que me dejen siquiera 5 minutos en el centro del parque. ¿Por qué? Porque es que este parque ha sido toda mi vida. Ujú. Yo aquí me siento en el Madrid antiguo y en el Madrid nuevo. Aquí, este parque me ha visto reír, llorar, me ha visto sufrir, me ha visto todo. Y porque ese es el centro, Sí. es el centro del municipio. Es lo único que yo aspiro. Oye, qué interesante. ¿Qué le podemos decir a nuestros andinos y andinas pensantes en el mundo? ¿Por qué visitar Madrid, Cundinamarca? Primero tienen que conocer este parque. Ujú. Este parque es uno de los pocos en Colombia abalconado que todavía se conserva. Y cuando hablan de abalconado es que tiene las dos clases de balcón. El balcón interior y el balcón exterior. Ok. Casi no existe en ningún lugar en Colombia esa Sí. parte. Y Oh, lo otro, interesante. visitarlo, ¿por qué? Y no es propaganda. Aquí se hacen las mejores dobleas, ¿sabe María? ¿Tienen cuánto? Uy, Desde 1900. tienen casi 125 años. Algo de años, sí señor. Sí, Son muy ricas a propósito. pero también por la gente. Ajá. Y visiten no solo por eso, sino porque tienen que llegar y ver dónde tenemos nosotros nuestros antepasados. Museo de la Herrera, allá de antepasados,
del período cerámico Herrera. Ahí van a conocer ustedes un poco de la historia del municipio y sus casas antiguas. Esa casa, donde está el museo, es de 1850. Tienen que conocerla y se conserva. Y lógicamente nuestra catedral. Que justamente vamos llegando, mis andinos y andinas, a una catedral hermosa que tenemos en Cundinamarca, cerca a Bogotá, en donde cientos de personas han visitado, y también el cine y, como dicen, la pantalla grande y chica ha estado presente acá. Presente acá. La iglesia donde me bautizaron, la iglesia que es espectacular, es que es imponente y es curiosa. En la zona, si tú te das cuenta, es una de las pocas iglesias construidas en una esquina, en la zona. ¿Por qué es tan importante esta iglesia? Esta iglesia es el centro de Madrid. Después de 2 o 3 acuarelas que existen de 1870 y algo, 75 tal vez, esta que comenzaron a construir en 1895 y se conserva tal como una joya. Claro que por dentro no era como la encontramos ahorita. ¿Tuvo modificaciones o...? Era enchapada, mejor. Sí, tenía un fondo azul con dorado. Lo único que dejaron fue la parte de arriba, que tú ves que hay un dorado así especial. Sí. De resto no, de resto se peló. ¿Por qué se peló? Porque encontraron que había humedad en una parte. Entonces, por dentro de la casa cural. Entonces comenzaron a raspar y dijo, pero esto es todo es piedra. Y comenzaron a pelarla y encontraron esta belleza. Ok, bueno, pues vamos a hacer ese recorrido. Quiero a nuestra andina, quien está en la cámara, para que despidamos ese episodio, pues mostrando esta iglesia tan hermosa que tenemos en el municipio de Madrid, don Alfonso, y una invitación pues para que nuestros andinos cuiden también esa historia que tenemos. El andino pensante, por favor, cuiden lo poco que nos queda, no solo del municipio, de nuestro país a nivel arquitectónico y a nivel histórico. Vengan a Madrid, Cundinamarca. Delicioso el clima, como todos. Frío, pero... Y además van a estar acá tomándole fotos a este parque, porque desde donde usted tome una foto, esto es una postal. Tremendo, qué bonito. Qué bonito. Don Alfonso, nuestros andinos, ¿dónde pueden encontrarlos? Sus redes sociales, dicen, queremos conocer más de Madrid. ¿Pueden escribirle en cualquier momento? Sí, me pueden escribir, me encuentran en @Alfonso Casasbuenas, en Instagram, me encuentran en Facebook como Alfonso Casasbuenas Historiador, me encuentran en YouTube como Redescubriendo Madrid. Ahí nomás en eso van a encontrar y van a conocer parte de la historia de Madrid, de sus haciendas, porque Redescubriendo Madrid ha estado en haciendas también. Bueno, don Alfonso, muchas gracias. Para nuestros andinos y andinas pensantes, estamos mostrando lo bonito de la región andina, sus colores, sus personajes andinos brillantes. Nos vemos y nos escuchamos en un nuevo episodio aquí en El Andino Pensante. ¡Chao!